La historia de un hombre que viajó desde el año 1958 a 2006, se quedó 3 días, para luego desaparecer y volver a su época, permanecer 20 años en el pasado, volviendo a desaparecer en 1978 y dejar pruebas en el futuro de 2008 que visitó el año 2050. Viajeros en el tiempo, parte 1. Sergei Ponoramenko. Registro 2006, 23 de abril, Kiev, capital de Ucrania. Un hombre, aparentemente de unos 30 años de edad, apareció caminando por las calles de Kiev. ¿De qué lado estás tú? ¿Real o gran farsa?